Básicamente vamos a revisar los trastornos metabólicos más frecuentes de la glucosa, el calcio y el magnesio que están comprometidos, ¿no? No vamos a tocar los electrolitos porque eso le corresponde a otra clase. Generalmente vamos a ver que el nivel de glucosa hasta la fecha aún siguen con dificultades, sobre todo en el recién nacido. Se han intentado, bueno, básicamente en la hipoglicemia, ¿no? La hiperglicemia sí casi no hay mayor problema. Vamos a revisar qué es lo que se tiene hasta ahora. La hipoglicemia tiene relación con una hormona que es la insulina, y la hiperglicemia con la adrenalina y el glucagón, ¿no? Generalmente hay una caída de glucosa en los primeros días de vida, ¿no? Y el dominio insulínico se regula a las 3-4 horas por la intervención del glucagón y otras hormonas, ¿no? Entonces revisemos primeramente la hipoglicemia. En realidad no hay un consenso sobre su definición, teniendo en cuenta que experimentar con los recién nacidos también tiene componentes éticos, ¿no? Se han intentado buscar el umbral de glicemia, por el cual hay un compromiso funcional, especialmente del cerebro, hay un daño cerebral. Lo que se ha hecho es varios intentos de categorizar esta glicemia bajo 5 conceptos, ¿no? La aproximación primero epidemiológica, tal como se usa en otros valores del ser humano, se considera menos de 10 en estándar bajo la mediana. Estos valores, por supuesto, que se ven afectados según el tipo de alimentación. Recuerden que el prematuro tiene diferente alimentación, si es lactancia materna pura, lactancia mixta o uso de fórmula, ¿no? Eso hace que cambie estas cifras, ¿no? Y dificulte esto. Por lo tanto, la aproximación epidemiológica no tiene mucho valor, ¿no? La aproximación clínica en realidad también es complicada, ¿no? Porque hay cambios en el nivel del tono, apnea, temblores, pero ninguno de estos síntomas son específicos. Puede ser que el paciente esté escéptico y aparentemente pensemos que solamente esté con una hipoglicemia, ¿no? Y también, además, hay lo que se denomina la hipoglicemia sintomática, ¿no? ¿Y cuán daño podría ser una hipoglicemia sintomática? Eso también debemos investigar. Entonces, por lo tanto, que los signos clínicos es un poco complicado, ¿no? Inclusive ya cuando han disminuido la conciencia y convulsiones, deberían la posibilidad de una deficiencia energética cerebral. En tercer lugar, la aproximación metabólica endoclínica, ¿no? Es básicamente cuando notamos esto, cuando hay una contrarregulación metabólica que puede ser usada para definir como el límite inferior seguro, ¿no? O sea, el cuerpo responde haciendo una contrarregulación metabólica cuando bajan los niveles de glucosa. Esto es seguro básicamente para los adultos, pero los neonatos recuerden que hay bastante irregularidad en los primeros inicios de la vida, porque este sistema recién se está instalando y es nuevo, ¿no? Hay muy poca información en los recién nacidos, ¿no? Y los prematuros, recuerden que no es capaz aún de tener una buena respuesta contrarregulatoria, ¿no? Por inmadurez, ¿no? Y por supuesto que los prematuros son más vulnerables, ¿no? Cuando no reciben aporte energético, ¿no? Entonces también tiene ciertas deficiencias esto, ¿no? Esto es difícil, como ven, en la resignación. En cuarto lugar, la transformación neurofisiológica, ¿no? Esta es un poquito la que tiene un poquito mayor validez, ¿no? Pero aún tiene cierta deficiencia, ¿no? Entonces los neurofisiólogos son los que han encargado de estudiar esto. Ahí se menciona el estudio de Koch, que identificaron anomalías de potenciales evocados, ¿no? Y encontraron como el umbral de esto, más o menos 46.84, ¿no? Que era más o menos un nivel práctico seguro, donde no habían potenciales evocados que den señal de daño del cerebro, ¿no? Y la aproximación del neurodesarrollo, ¿no? Que contribuye, se han propuesto umbrales operacionales, lo cual usamos hasta ahora, ¿no? Para definir, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene un recién nacido con signos clínicos anormales, el manejo debiera hacerse para tratar de mantener encima de 40, ¿no? En cambio, los niños que tienen hiperinsulinismo, recuerden que están con un hijo de madre diabética,
el umbral es 63.05. Miren lo variable que hay entre estos dos grupos, ¿no? Y que el neonato se ve comprometido para determinar el umbral, ¿no? Y en cambio, cuando tienen recién nacido de riesgo, ¿no?, aún estén sin síntomas clínicos, un valor de 36.03 se vio en la experiencia del neurodesarrollo que tenían ciertas alteraciones, ¿no? Entonces, la definición aún vamos a encontrar muy que difiere en los diferentes grupos. Nosotros nos vamos a quedar como un recién nacido con signos clínicos menos de 40 y con hiperinsulinismo menos 63, ¿no? Y neonatos asintomáticos con menos de 36, ya hay que parar las orejas, no podemos, a pesar de que no tienen síntomas, seguir esperando, ¿no? En realidad, un recién nacido que tiene un buen estado, la concentración sanguínea es de 50 a 60 y se estabiliza a las 72 horas en el valor de 70 miligramos, ¿no?, después de 3 días. Es bastante difícil determinar en los primeros días de vida, ¿no? Generalmente la hipoglicemia se presenta 1 a 3 cada 1000 nacimientos. Otra manera de diagnosticar es porque nosotros usamos test rápidos, igual que los diabéticos, que han ido mejorando cada vez más, ¿no? Ahora son bastante sensibles y bastante precisos. El hemoglucotés menos de 40 se considera hipoglicemia, en cambio se le dosa directamente menos de 45, que es más exacto el dosaje, ¿no? Bueno, esto también hay otra definición que va con el transcurso de las horas. En las primeras horas de vida menos de 30 y después de 24 horas 45, ¿no? Algunos han tomado en consideración cuándo empieza el daño y han puesto 47. Entonces, inclusive la Academia Americana de Pediatría también inicialmente consideró 40, después cambió a 45, ¿no? Todos estos parámetros hay. Por supuesto que esto tiene que ver con idiosincrasia también de las razas, ¿no? Entonces nosotros podemos ser diferentes que el resto, eso también contribuye en eso, ¿no? Acá hay una definición antigua que todavía tiene cierta validez, que es la teoría de Whipple. Ustedes lo conocen a Whipple por algunos signos quirúrgicos abdominales, donde establece una triada, ¿no? Primero, un nivel bajo de glicemia confiable, que tenga manifestaciones clínicas consistentes con glicemia y que se resuelva estos síntomas clínicos a mejorar los niveles de glucosa, ¿no? Eso le da mayor consistencia al diagnóstico de hiperglicemia que ustedes hayan encontrado, ¿no? Entonces van a desaparecer los síntomas luego del tratamiento y ya se completa un poco la definición de hipoglicemia. Ustedes saben el turnover de glucosa o el balance de glucosa que hay entre la producción de glucosa y el consumo de la glucosa por los tejidos periféricos, ¿no? Generalmente lo expresamos en miligramos por kilo por minuto. Este balance tiene que mantenerse en cifras constantes, ¿no? Y lo que va a dar después, posteriormente, a lo que se denomina velocidad de infusión de glucosa, ¿no? La producción de glucosa está relacionada con el tamaño cerebral y la masa corporal. Miren, por eso que vamos a ver que este balance es diferente en los prematuros de 5 a 6, en los recién nacidos de 3 a 5 y en los adultos es menor, ¿no? Este balance de glucosa, ¿no? Se requiere menor balance, ¿no? En realidad la glucosa es el combustible más apropiado para el cerebro perinatal, ¿no? Que si utilizamos el mecanismo anaerobio va a producir lactatos que podría provocar daño a nivel cerebral, ¿no? Entonces la glucosa es el combustible, yo le digo la gasolina para el ser humano. Hay condiciones que ponen en riesgo y deberíamos monitorizar la glicemia, ¿no? Hay condiciones maternas, hay condiciones neonatales. La condición materna de la cabeza es la diabetes, ¿no? Cualquiera que sea el tipo pregestacional o gestacional. El tratamiento con medicación, básicamente beta-bloqueadores o hipoglicemiantes, administración intraparto de glucosa endovenosa, algunas enfermedades hipertensivas, gestaciones prolongadas, inmunización RH, historia de haber tenido hijos previos con macrosómicos, usar drogas, farmacodependencia y algunos tocolíticos betas agonistas. Los primeros neonatales, a la cabeza está la prematuridad, ¿no? Lo bajo peso, el RCU, hijo de madre diabética, la asfixia, la sepsis, una anemia severa y algunas anomalías congénitas, ¿no?
básicamente el síndrome de Beckie-Wiedemann y algunos defectos de la línea media, ¿no? La hipotermia también produce hipoglicemia, como hemos visto cuando hicimos termorregulación, y algunas veces los recién nacidos que están con nutrición parenteral total, ¿no? Son los que deberíamos tomarle una prueba de glucotest rápido, ¿no? Glucotest, hemoglucotest, tienen diferentes nombres, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Miren, acá vamos a ver, una es el hiperinsulinismo, otra es disminución del depósito o reserva de glucosa y algunas otras causas. Los han dividido en ese grupo, en esos grupos, ¿no? Ahí está el síndrome de Beckie-Wiedemann para que los que les gustan las enfermedades poco frecuentes, que tienen microcefalia, macrocefalia y hernia umbilical. Ahora lo vamos a dividir de otra manera, los que utilizan excesiva, en el que tiene que ver con el tumor, los que utilizan demasiada glucosa, ¿no? Tenemos el hiperinsulinismo, no solo pericomadre diabética, también hay la policitemia, hay por hiperfunción de los cerebros y el síndrome de Beckie-Wiedemann, ¿no? Cuando hay además esta presión ocasionada por gasto calórico acelerado, la sepsis, la asfixia, es decir, estas enfermedades que producen estrés. Cuando hay daño cerebral, ojo, la hipoglicemia persistente va a provocar lesión neuronal a través del neurotransmisor glutamato, ¿no? Los errores congénitos del metabolismo, galactosemia, glucogenosis, cuando hay una producción insuficiente, es decir, por reducción de los glucógenos o hay baja producción de glucógeno endógena, y ahí están lo más común y lo más frecuente que nosotros deberíamos monitorizar, ¿no? Todos los prematuros, todos los retardos de crecimiento, los que tienen dificultad respiratoria, los pequeños y los hijos de madre diabética. Con eso hacemos bastante, ¿no? Con eso hacemos bastante. También no hay que olvidarse de la asfixia neonatal, que debemos monitorizar problemas de hipoglicemia, ¿no? Durante la etapa fetal, como todo el metabolismo, la que se encarga de mantener la glucosa en este caso es la placenta, ¿no? Entonces el feto prácticamente no trabaja, tan es así que después de las 20 semanas recién desarrollan glucosas mayores a 50 en el ambiente umbilical, ¿no? Y el aporte continuo no es dependiente, ¿no? Ni de su depósito ni de la gluconeogénesis, ¿no? Pero cuando ya eso permite que aumente los depósitos de energía, se almacene glucógeno y grasa y desarrolla procesos de movilización que no los utiliza, ¿no? Ya, ¿qué pasa al momento de nacer, no? Al momento de nacer hay interrupción de la circulación placentaria, va a bajar los valores de glucosa porque va a demorar en actuar su control de glucosa del recién nacido. Por lo tanto, va a haber valores bajos en las primeras horas de vida. Pero esto se autolimita, ¿no? Y comienza a utilizar sus mecanismos de producir glucosa. Va a comenzar a usar sus reservas de glucógeno, puede hacer gluconeogénesis, ¿no? Pero esto de acá está disminuido como en la mayoría de casos en los prematuros, ¿no? Hay el caso de depósito de glucógeno en el hígado en los prematuros, hay sistemas enzimáticos inmaduros, que tienen que ver con la gluconeogénesis, ¿no? O movilizar el glucógeno, tiene escaso tejido adiposo, por lo tanto va a tener mayor velocidad de utilización de glucosa circulante y menor velocidad de producción de glucosa en los prematuros, esto en desventaja de los recién nacidos a término, ¿no? Bueno, en realidad al nacer los valores que se encuentran, 60-80% de la concentración de la glucosa materna. Como saben ustedes, los niveles de glucosa de los adultos son mayores que los de neonatos. Y esto se recupera cuando comienza a utilizarse y movilizarse la glucosa que está almacenada en forma de glucógeno en el hígado, ¿no? Bueno, especial mención al hijo de madre diabética, donde básicamente el fenómeno más importante es el hiperinsulinismo, ¿no? Y la hipoglicemia está en permanente hipoglicemia fetal, lo que va a causar hiperinsulinismo fetal, ¿no? Esto lo vamos a revisar en la clase para el hijo de madre diabética, por eso no vamos a mencionar más, ¿no?, sobre esto, ¿no? ¿Cómo se clasifican las hipoglicemias? En hipoglicemias transitorias y en hipoglicemias persistentes, ¿no? Las hipoglicemias transitorias básicamente es por mala adaptación metabólica, puede ser por falta de movilización de la reserva de glucógeno o por aumento del consumo de glucógeno, ¿no?
Y estas hipoglucemias transitorias pueden ser asintomáticas, es decir, encontramos hipoglucemia por el control de rutina de laboratorio, o puede ser sintomática porque tiene síntomas, ¿no? Generalmente la hipoglucemia persistente es aquella de más de 7 días, ¿no? Y requieren de más altos que los de hipoglucemias transitorias tempranas, ¿no? Generalmente hasta 12, hay que canalizar una vía central, y básicamente tiene un grupo de patologías que provocan esto, ¿no? Básicamente la hiperplasia de nematosa bucal, hipopeturismo, insuficiencia renal, defectos congénitos de metabolismo, y nuevamente el síndrome de Becky-Quedman. El año pasado tuvimos un caso de esto, que fue publicado y ganamos un premio internacional con un caso de hipoglucemia persistente, donde se hizo hasta un estudio genético, ¿no? Y vimos que en su familia había habido varios casos de esto, ¿no? El cuadro clínico no intervienen las asintomáticas porque no tienen síntomas. Los síntomas que son llanto débil, apnea, cianosis, dificultad para alimentarse, quejido, hipotermia, hipotonía, inactividad, puede haber irritabilidad, puede haber temblores, puede haber letargia, convulsiones, sudoración y taquicardia, ¿no? ¿Qué criterio diagnóstico tenemos para sospechar de que estamos ante una hipoglicemia? Uno, factores de riesgo. Tiene que haber factores de riesgo, tanto maternos como neonatales. Tiene que haber una glucosa menos de 40. Hemos quedado en menor de 40 a pesar de que hay bastante controversia, ¿no? Menor de 40 como una definición operativa, y por el cuadro clínico, es decir, por los síntomas, ¿no? Vamos a ver que hay horarios de hacer screening de glucosa, va a depender de los síntomas o del cuadro que tenga. Generalmente todos los que se en riesgo lo tomamos a la primera, tercera, sexta hora y así. Cuando están sépticos, sexta y octava hora. Cuando son muy bajo peso al nacer y están con nutrición una vez al día por lo menos. Cuando son muy bajo peso, una vez por semana, y están estables, una vez por semana. Cuando han sido asintomáticos, pero han tenido glucosa entre 20 y 40, hay que tomarles una hora después de haberle dado vía oral. En los asintomáticos menos de 20 hay que ponerle bolo. En los asintomáticos menos de 40, una vez cada 6 horas, ¿no? Y así, ¿no? Hay diferentes horarios. Miren cómo se hace el diagnóstico o la medición de glucosa, ¿no? Básicamente, todos utilizan la prueba rápida. Anteriormente usábamos estas tiras reactivas que salían color y lo comparamos con el color que estaba en el frasco, ¿no? Pero actualmente ya es digital esto, ¿no? Y como les digo, cada vez hay mejores. Por ejemplo, nosotros tenemos este aparatito, el glucómetro, pero que solo mide para neonatos, no sirve para los adultos diabéticos, ¿no? Todos se les hacen la prueba reactiva, pero tenemos que confirmarlo con un examen de laboratorio de nivel central, ¿no? Entonces, le tomamos esto, hacemos la pesquisa o el tamizaje que está con hipoglicemia y le mandamos una muestra al laboratorio central, ¿no? Tiene dificultades las tiras reactivas que se han ido mejorando, ¿no? Y generalmente cuando hacemos una muestra de tira reactiva, recuerden que estamos tomando muestra capilar, por lo tanto son 15% más altos que las mediciones periféricas, ¿no? Que es lo que se usa, ¿no? ¿Qué estrategia terapéutica tenemos? Si es sintomática, infusión de glucosa. Si es asintomática, tenemos que darle alimentación precoz, y si es recurrente, infusión parenteral y darle tratamiento, medicación, ¿no? Insulina podemos usar, podemos usar algunos otros productos que se usan en la hipoglicemia refractaria, ¿no? Acá hemos esbozado tratamiento, ¿no? Con glucosa menos de 30, ¿no? Para el manejo de recién nacidos asintomáticos que tienen menos de 45, ¿no? Si tienen un nivel de glucosa menos de 30, le damos un minibolo de 200 y iniciamos infusión continua de 6 a 8 miligramos, ¿no? Con niveles de laboratorio, no los niveles de glucosa, ¿no? Para niveles de 30 a 45, iniciar alimentación a intervalos apropiados, ¿no? Si tiene menos de 30, es endovenoso, ¿no?
Si tiene entre 30 y 45, podemos darle alimentación oral y luego evaluamos entre 40 y 45 minutos. Si persiste en menos de 45, hay que pasar al endovenoso, ¿no? Eso es para los pacientes que no tienen síntomas, ¿no? Si tienen síntomas, hay que administrar de 6 a 8, ¿no? Hay que mantener niveles de 40 y 45, y todo sintomático tiene que darse un minibolo, ¿no? De 200 miligramos por kilo o 2 mililitros por kilo de destroza al 10%. Ojo, la concentración que se usa es destroza al 10%. Y pues si estamos con un VIG alto, generalmente usamos de 4 a 6, pero en este caso es 6 a 8. Vamos a ir bajando si está estable, se mantiene entre 50 y 70, hay que ir reduciéndolo de manera gradual para retirar el endovenoso, ¿no? En el caso de hipoglicemia refractaria, ¿no?, puede usarse hidrocortisona, que es el tratamiento farmacológico, se puede usar glucagon de 0.5 a 1 miligramo, y los pacientes con hipertensión neonatal podemos usar diazóxido o cirugía, ¿no? El diazóxido no hay en el mercado, pero algunos endocrinólogos pediatras cuando van al extranjero lo compran y lo traen hacia acá. Cuando no hay respuesta se puede usar inclusive octreotrio, ¿no? El otro trastorno que es la elevación de la glucosa, ¿no?, que es la hiperglicemia, consideramos cuando está mayor de 125, es infrecuente, puede ocasionar, si ingresa al cerebro, edema, daño cerebral, ¿no?, y puede ocasionar diuresis osmótica. Recuerden que hay un umbral de glucosa, ¿no?, ya conocido, para producir glucosuria, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Disminuir la carga de glucosa, hay que prevenir haciéndole control de glucosa, y hay que ir bajando la glucosa, ¿no? Si no se debe, inclusive podemos usar insulina cristalina 0.1 unidades por kilos, ¿no?, y empezar a reducirlo. Veamos los trastornos de metabolismo del calcio. El calcio es muy importante, miren. Generalmente el calcio ionizado libre es donde interviene el aparato hormonal, la vitamina D y calcitonina, y tiene relación el equilibrio ácido básico, ¿no? Interviene en la formación del hueso, división celular, coagulación, contracción muscular y liberación de neurotransmisores, ¿no? La fisiopatología es que en el embarazo hay transferencia de calcio y paratormona, además, a través de la placenta se transporta el calcio en forma activa y comienza a acumularse al final de la gestación, ¿no? El 75% del calcio después de las 28 semanas. Recuerden que el bebé es pura agua y recién se va acumulando calcio, sobre todo en las partes óseas, y en las primeras 24 horas apenas nace hay un descenso también de la calcemia, porque la placenta se ha encargado de todo ese trabajo, ¿no? En el parto se interrumpe este flujo de calcio intraplacentario, ¿no?, y disminuye progresivamente las primeras 24 a 48 horas. Después comienza a actuar la paratormona, que es hipercalcemiante, y se va recuperando la calcemia poco a poco hasta que llega a un nivel normal en el primer semana de vida, ¿no? La homeostasis que ocurre, hay absorción intestinal, hay excreción renal, ¿no? También se produce embolización del hueso, podemos tomar calcio, sacar del hueso calcio hacia la sangre, o podemos depositarlo cuando hay en exceso. También tiene que ver el pH plasmático y las hormonas reguladas. Tenemos las hipercalcemiantes, la paratormona, la vitamina 2, y la hipocalcemiante, que es la calcitonina, ¿no? Acá tenemos ya bien claro un esquema: la hormona paratiroidea aumenta el nivel de calcio, manteniendo constante o disminuyendo el nivel de fósforo. Es un antagonismo, ¿no?, con el fósforo, ¿no? Sube el calcio, baja el fósforo, ¿no? La vitamina D, la 1.25 dihidrocoldicalciferol, básicamente, porque hay la otra, ¿no?, son de 1 y de 2, ¿no? Y la calcitonina, que efecto hipocalciante, y aquí inhibe la producción de calcio o reabsorción de calcio de nivel óseo, ¿no? Y además aumenta la excreción urinaria de calcio, ¿no? En este esquema ven cómo también hay un feedback, ¿no?, sacando calcio de los huesos, ¿no? Miren, la paratormona disminuye la absorción ósea, aumenta la absorción de calcio y magnesio, disminuye la absorción de fósforo y bicarbonato, ¿no? Y aumenta la absorción de fósforo y calcio a nivel intestinal, ¿no?
La vitamina D activa disminuye la restricción ósea, aumenta la absorción de calcio y fósforo y aumenta la absorción de calcio y potasio. Y la calcitonina aumenta la excreción de calcio, potasio, sodio y magnesio y inhibe la restricción ósea, ¿no? Bajo este mecanismo de inhibición de la restricción ósea, tiene dos mecanismos, ¿no? No deja que se saque el calcio de los huesos y produce eliminación a través de los riñones, ¿no? Y así baja el nivel de calcio. Entonces, el primer trastorno más frecuente después de la hipoglicemia tenemos la hipocalcemia, ¿no? Y pueden llegar hasta presentar convulsiones, ¿no? Generalmente hay también poco menos controversia que en el calcio, ¿no? Algunos consideran 6 y otros 7 miligramos por ciento de calcio sérico total, o también se dosa el calcio iónico, ¿no? El que difiere entre los pretérminos y los prematuros, ¿no? Los recién nacidos a término menores de 8, y después de la segunda semana de vida el calcio iónico ya está adecuado y también es el mismo que el de los adultos, ¿no? Vamos a ver las condiciones más frecuentes que producen hipoglucemia: los prematuros, el hijo de madre diabética y los recién nacidos asfixiados, ¿no? Miren, estos tres grupos son los más importantes. En el prematuro, el incremento de paratormona es mayor en el prematuro que en los recién nacidos a término, ¿no? Sin embargo, la respuesta a nivel periférico está disminuida la paratormona, ¿no? Y además que tiene menor reserva ósea, pues, ¿no? También, como tiene pobre ingestión, hay menor ingesta de calcio y tiene, como el riñón inmaduro, mayores pérdidas renales, ¿no? En los hijos de madre diabética, alrededor de 25 a 50% presentan hipocalcemia más precoz y prolongada que en los prematuros, ¿no? En realidad, el otro que tienen que vigilar es la asfixia, ¿no? Generalmente, lo bueno que es transitoria, ¿no? Podemos darle gluconato de calcio temporalmente y luego se obtiene una mejor respuesta, ¿no? Se asocia a una disminución de la paratormona, ¿no? Y también cuando se usa bicarbonato para corregir la acidosis en los asfixiados, ¿no? Tenemos ese problema de desarrollar hipocalcemia, ¿no? Hay de inicio temprano y de inicio tardío después de los 3 a 5 días, ¿no? La anterior era de inicio temprano, ¿no? Menos de 3 días. Ahora tenemos las causas esto es más raro, ¿no? Los primeros 3 días es lo más frecuente. Ya en este caso tienen las enfermedades ya instaladas, congénitas: hipoparatidismo congénito, ascensión intestinal baja, hidroxilación baja de la vitamina D. Generalmente son congénitas. Puede haber hipocalcemia secundaria, transfusiones también, pero cada vez es más frecuente por uso de diuréticos, por mala absorción de vitamina D en el recién nacido, ¿no? ¿Qué factores de riesgo hay para la precoz? Ayuno prolongado, la prematuridad, el trauma obstétrico, la hipoxia, el bajo peso, el hijo de madre diabética, hipoparatidismo materno, uso de bicarbonato, las exsanguinotransfusiones, las nutriciones parenterales totales, exposición intrauterina a anticonvulsivantes y las enfermedades hipertensivas del embarazo, ¿no? Factores de hipoglucemia tardía: el hipoparatidismo neonatal transitorio y el hipoparatiroidismo persistente, ¿no? Si es persistente, es congénito, que tiene que ver con aplasia tiroidea, aplasia tímica, síndrome de George y mala absorción del calcio congénito, ¿no? En cambio, el otro es transitorio, se puede corregir inclusive, ¿no? Hay que hacer un screening en todos los prematuros de 32, en hijo de madre diabética, en asfixiados. Tenemos que tomarle niveles de calcio, ¿no? Tenemos que dosar calcio en estos pacientes, ¿no? En el pequeño periodo gestacional no es tan necesario, ¿no? Y generalmente tenemos que hacerlo en el primer y hasta el segundo día, ¿no? El cuadro clínico también es inespecífico. Puede haber un asintomático por Alzheimer y la tardía puede debutar inclusive con convulsiones, ¿no? La sintomática puede ser de inicio precoz, y cuando hacemos control de calcio de manera rutinaria encontramos estos valores, ¿no? Si es sintomática, los síntomas son inespecíficos. Hay irritabilidad neuromuscular, sobresaltos, tremor, mioclonías, hipertonía, agitación, ¿no? En cuadro clínico hay mala alimentación, a veces hay depresión del sistema nervioso central, puede llegar a convulsiones, laringoespasmo, espasmo carpopedal, que se ve en un niño más grande, y también puede haber síntomas cardíacos, ¿no? Taquicardia, insuficiencia cardíaca, QT prolongado, disminución de la contractilidad cardíaca y arritmias a veces, ¿no? Nuevamente, el diagnóstico tenemos que ver los factores de riesgo, el cuadro clínico
el laboratorio y el electrocardiograma, ¿no? Vamos a ver el QT mayor de 0.2 y el QTC mayor de 45, ¿no? Pero la pronunciación de intervalo QT, ¿no? Pero el diagnóstico puramente con estos criterios también da mucho falso positivo, ¿no? Por lo tanto, deben ser acompañados de dosaje de laboratorio, ¿no? Diagnóstico diferencial con hipoglicemia y la hipomagnesemia puede coexistir con la hipocalcemia, la sepsis, meningitis y síndrome de privación por narcóticos, ¿no? Prevenir. ¿Qué debemos prevenir? ¿No? Debemos dando gluconato de calcio al 10%, 100 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas, o de 300 a 400 miligramos por kilo por día, ¿no? Generalmente eso hacemos nosotros. Cuando tienen enfermedad de membrana hialina, le instalamos gluconato de calcio diluido 1 en 1 a 1 mililitro por kilo al 10% cada 8 horas, ¿no? O cada 6 horas. Lo hacemos en el cuadro de asfixia y en cuadro de shock séptico, ¿no? Ojo que tienen que tener mucho cuidado con la aplicación del gluconato de calcio porque produce necrosis y produce bradicardia, ¿no? Ojo, miren, la terapia es, cuando ya está instalado, podemos darle 2 mililitros por kilo, que es 200 miligramos. Hay que monitorizar la frecuencia cardíaca, si baja menos de 100 lo suspendemos inmediatamente. Tienen que tener cuidado con la extravasación. Hemos tenido casos de necrosis, ¿no? Si se sale de la vena, el gluconato de calcio va a producir necrosis, ¿no? Y luego, si mejora, bajamos a 1, y si tolera la vía oral, pasamos a vía oral, ¿no? De 4 centímetros por kilo por día, vía oral, ¿no? Que hay productos que tienen esto, ¿no? Bueno, ya una vez que está por lo menos 72 horas, le podemos dar de alta, ¿no? Hay que tener cuidado con los efectos secundarios, mucho cuidado porque hemos tenido denuncias legales por eso. Va a producir bradicardia, rima, necrosis hepática, así que usamos a través de catéter umbilical venoso. Nunca usar si tiene catéter arterial umbilical porque se contrae el músculo, ya que tiene músculo las arterias y produce espasmos y necrosis intestinal, ¿no? Ojo, la extravasación produce necrosis en la piel y tienen que ser revisados cada 2 horas cuando están recibiendo el gluconato de calcio en infusión continua, ¿no? Para ver que se produjo una extravasación, inmediatamente retirar o corregir, ¿no? Bueno, el hipoglicemia persistente que no responde al tratamiento. Los otros elementos, hipercalcemia es mucho menos frecuente. Hay que sospechar cuando hay pobre ganancia pulmonar, tono muscular disminuido, letargia, poliuria, acortamiento QT, y en los casos severos puede haber convulsiones, ¿no? Generalmente son problemas congénitos, hipopaterismo congénito, cuando le da sobredosis de vitamina D, lo cual es raro, de uso de diuréticos tiacídicos, aporte parenteral excesivo, que no pasa también, necrosis grasa subcutánea, que es bastante raro, y síndrome de Williams-Bennett, ¿no? El diagnóstico es con calcio mayor de 11 miligramos por decilitro. Hay que medir la paratormona, ¿no? Hay que ver la relación calcio y fósforo, que debe ser de 2 a 1. Y si le tomamos una plaquita, vamos a ver disminución ósea, ¿no? El tratamiento, disminuir la ingesta calórica, hidratación forzada, suelo glucosado, se puede ser diurético como la fluoxamina para forzar la diuresis del calcio, ¿no? Podemos darle fosfato oral endovenoso, ya que es contrarregulador. Podemos dar calcitonina, que es hipocalcemiante, e inclusive puede llegar a la cirugía en caso que se tenga hipopalatinismo refractario, ¿no? Finalmente, tenemos el magnesio, que es el tercer elemento menos frecuente en presentarse, pero no menos importante. El magnesio es un ion bastante importante, es el catión internacional más abundante después del potasio y desempeña papel fundamental en múltiples funciones de la célula, ¿no? Miren, ahí está la distribución, cómo está distribuido, ¿no? Poco hay en el extracelular o intravascular. La concentración normal es de 1.7 a 2.1. Circula unida a las proteínas ionizado, la mayoría circula ionizado. En el periodo fetal igual el transporte de activo placentario comienza a fallar cuando hay disfunción placentaria, pero igual que los otros, la placenta se encarga de regular eso.
Al nacer hay cambios en la alteración de la filtración glomerular y cese del aporte placentario como en los anteriores. Comienza el magnesio elevado en sangre corto, cae la primera 48, sube la primera semana y los niveles de infancia recién los tiene al mes, demora un poco, ¿no? Bueno, va a depender de cómo estén alimentados. Entonces la lactancia van a ver que con leche materna 3.5 miligramos por 100 mililitros, la fórmula tiene de 3.8 cuando se le da, ¿no? Total, ¿no? Cuando es parcial, de 4 a 8 miligramos por 10 mililitros. La absorción de ingesta vía oral es de 50 a 75% y un ion en forma activa y pasiva, ¿no? El nivel sérico, en realidad, este es el hemostasis. ¿Cómo es que se filtra? El 95% es absorbido. Hay excreción aumentada cuando se inhibe la reabsorción, básicamente cuando hay hipermagnesemia o cuando hay hipercalcemia. El magnesio extracelular se encuentra en equilibrio con el de los huesos y los riñones y otros tejidos blandos. En este caso no hay modulación hormonal, a diferencia del calcio y de la glucosa, ¿no? Acá no hay ninguna hormona que regule el magnesio. Cuando hay excreción aumentada se inhibe la reabsorción y cuando hay excreción disminuida se aumenta la reabsorción, ¿no? Y hay estos mecanismos que se emplean por aumento del volumen vascular, por hipofosfatemia, acidosis metabólica crónica, ¿no? ¿Qué funciones tienen las moléculas a nivel molecular del magnesio? Van a ver que tiene bastante actividad a nivel enzimático, en genética también, tiene que ver con el ADN. Acá están las funciones fisiológicas, ya no a nivel de enzimático, sino más clínico. Es cardioprotector, vascular, a nivel hematológico, estabiliza los eritrocitos y se usa para el crecimiento, ¿no? Y maduración ósea. Ojo, detalles así que en pediatría se usa Dalacin para mejorar el crecimiento o talla de los niños, ¿no? Entonces esas intervenciones tienen. El más frecuente es la hipomagnesemia, que se ha visto cuando se le da nutrición parenteral, ¿no? Esa es la principal causa, ¿no? Se ven los trastornos renales, algunas drogas que llevan a pérdida de magnesio, algunos trastornos endocrinos, y básicamente lo más frecuente es el hijo de madre diabética, en retardo de crecimiento intrauterino, hipoparatiroidismo, hiperfosfatemia, cuando hay sanguinotransfusión y cuando hay colestasis, ¿no? Esta colestasis está asociada a la nutrición parenteral, ¿no? La hipomagnesemia hay que ver historia clínica, examen clínico, examen de laboratorio, electrocardiograma y monitoreo cardíaco. Se podrían poner otros si son necesarios. Este es el diagnóstico: magnesio sérico menos de 1.52, inclusive otros autores mencionan 1.8, ¿no? Sin síntomas y con síntomas 1.2, ¿no? En realidad, si la hipocalcemia no responde a la administración de calcio, hay que pensar que tiene además hipomagnesemia, ¿no? Por más que tratemos de corregir el calcio y no mejora, busquemos hipomagnesemia, mejoremos dándole magnesio y va a mejorar rápidamente la hipocalcemia. ¿Qué síntomas da apnea, debilidad, convulsiones, tremor, hiperexcitabilidad, temblor? Los niveles del laboratorio se deben dosar no solo de magnesio, sino calcio, fósforo, ¿no? Y potasio, ¿no? Hay que ver la urea, la creatinina y nivel de glucosa. ¿Por qué se asocia con los dos anteriores expuestos, ¿no? Hipomagnesemia, hipocalemia. La hipomagnesemia puede causar hipocalemia, ya que es un cofactor enzimático, ¿no? La sodio, potasio, ATPasa, entonces podría intervenir ahí, ¿no? Hay que hacer un monitoreo cardíaco, en realidad son inespecíficos. Lo que se encuentra es depresión del segmento CT, ondas T picudas altas, ondas T planas o depresión en el precordio. ¿Qué tratamiento se da para hipomagnesemia leve? Dale sulfato de magnesio, el mismo que usan para las enfermedades hipertensivas del embarazo, ¿no? La dosis inicial se aconseja 0.2 por kilo, pero acá lo dan en mililitros cuando el sulfato de magnesio está al 25%. Y vemos que cuando tiene hipocalcemia adicionalmente se corrige, ¿no? Al darle magnesio rápidamente, ¿no?
Pero si está normal y dale magnesio, va a empezar a bajar la calcemia, ¿no? Para que vean la relación que tiene con el calcio, ¿no? No olvidar que si tiene hipocalemia, no va a poder corregirla sin antes no corregirla, no haya sido corregida la hipomagnesemia, ¿no? Para que vean la relación que tiene con el potasio y con el calcio, ¿no? Hipermagnesemia, finalmente, el último trastorno, consideran mayor de 2.8, los chilenos ponen mayor de 3, generalmente tiene el antecedente de haber administrado a la madre por preeclampsia sulfato de magnesio. También puede ser que le estemos dando mucho magnesio en la nutrición parenteral, si le han aplicado enema sulfato que ya no se usan, o si le han aplicado antiácidos que tampoco se usan en neonatología, ¿no? Lo más frecuente es el sulfato de magnesio en la madre, ¿no? Y se usa para prevenir las convulsiones de la preeclampsia. Lo que hace es vasodilatación cerebral, inhibe la agregación plaquetaria, eso es en la mamá, protege con los free radicals, disminuye la liberación de acetilcolina y tiene antagonismo constitutivo con el glutamato, ¿no? Que tiene que ver con las convulsiones, es un neurotransmisor, ¿no? La dosis de carga de la madre le da de 4 a 6 gramos, pero esto atraviesa la placenta, sulfato de magnesio, ¿no? Entonces, cuando son terapias más de 72 horas, inclusive el magnesio fetal puede superar a la mamá, ¿no? Porque tiene inmadurez en el sistema excretor renal del feto, ¿no? El cuadro clínico es hipotonía, reflejos atenuados, ¿no? Y los signos clínicos que se parecen en recomendación son anorexia, hipotonía, hiporreflexia, apnea, efecto de hipermagnesemia, se asocia a parálisis intestinal. Recuerden que tiene que ver con el peristaltismo, ¿no? Entonces, demora el tránsito intestinal. Al hacer el estudio de esto, encontraron que no era esta diferencia significativa, ¿no? Pero la perforación intestinal por retardo y el síndrome tapón meconial sí son nombrados confundentemente en la literatura, ¿no? Esto fue una revisión de intoxicación neonatal por sulfato en lo que es hace muchos años, donde no se diagnosticaba tan rápidamente como ahora, ¿no? Se han mejorado los medios diagnósticos porque se han equipado todos los centros con diagnóstico rápido, ¿no? Dosaje de magnesio. En realidad, cuando se le pide dosaje de calcio, la mayoría de aparatos de laboratorio ahora le dosan todo, calcio, potasio, fósforo, ¿no? De una vez. Entonces ya ese problema es menor, ¿no? El calcio superior a 2.3, ya consideramos hipermagnesemia. Hay que restringir magnesio, hay que reducir la ingesta de calcio. Si recibe diuréticos tiacídicos, hay que suspenderlo y hay que favorecer la excreción renal con furosemida, ¿no? Que se puede dar 2 miligramos por kilo cada 4 horas, ¿no? Hay que poner endovenoso, si es severa hay que hacer inclusive sanguíneo transfusión, hay que cerrar el movimiento respiratorio que puede llegar a apnea, y eso es lo que quería traer hoy día, ¿no? Bien, bueno, es una clase donde hemos revisado rápidamente los trastornos metabólicos más frecuentes. Enviaré a la delegada la presentación para que se la pueda. En la práctica clínica es de policemia, evidentemente, Joseph, ¿no? En la práctica clínica lo más frecuente es la hipolicemia, por eso que tenemos hemoglucotés en todas las salas de atención inmediata, ¿no? Y en segundo lugar la hipocalcemia y en último lugar la hipomagnesemia. Se prefiere usar el calcio iónico, ¿no? El calcio iónico, que es más preciso, ¿no? En realidad el calcio total no es muy útil. ¿Por qué? Porque el calcio iónico es el que va a efectuar los efectos, va a circular en todo el organismo y va a provocar los efectos, los síntomas y signos y el daño, ¿no? Entonces el calcio iónico es. Casi en todo es así, ¿no?
Gracias, si no hay ninguna pregunta, creo que le falta una clase.